Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Hoy voy a tratar de demostrar por qué raíz de 2 no es un número racional. Bien, antes vamos a recordar qué eran los números racionales. Por ahí estamos viendo tres conjuntos. El conjunto de los naturales, simbolizado con la letra N, que son los números positivos, que son el 1, el 2, el 3, y así sucesivamente hasta el infinito. Después tenemos los números enteros, simbolizados con la letra Z. En este conjunto numérico no hay un inicio numérico, como los números naturales, que era el 1. En este caso no hay. Se extiende del menos infinito hasta el más infinito. Y tenemos números como el menos 2, el menos 1, que son números negativos, y el 0, que no es ni positivo ni negativo. En el tercer renglón tenemos los números simbolizados con la letra Q, que serían los números racionales. En este conjunto dentro de este conjunto está el conjunto de los z, como vemos que aparecen ejemplos como el menos 1, el 0 y el 1, y obviamente está incluido el números naturales y vemos un ejemplo, el 1. Para ser un poco más exactos, los números racionales están definidos como los números que se pueden escribir de la forma P sobre Q, o sea que se pueden escribir como fracción. Volví a copiar solamente el conjunto de los Q, menos 1, menos 0,5, 0, 1, menos 0,3 periódico y 1,17 periódico en 7. Y abajo copié otro renglón con los números Q, los mismos Q que están en el segundo renglón, pero ahora de la forma P sobre Q. Es decir que el menos 1 se puede escribir como la fracción menos 1 sobre 1. En realidad hay otras formas de escribirlo, o sea, con todas sus fracciones equivalentes. El menos 0,5 se puede escribir como menos 1 medio, o sea, como 1 sobre 2 negativo. Menos 1 sobre 2. El 0 se puede escribir como 0 sobre 1. El 1 se puede escribir como 1 sobre 1. El 0,3 periódico se puede escribir como la fracción 1 tercio. Y 1,17 periódico en 7 se puede escribir como 53 sobre 45. Si queremos ver si esto es verdad, tenemos que dividir el numerador con respecto al denominador. Por ejemplo, 1 dividido 1 para el primer caso, para que nos dé menos 1. Menos 1 dividido 2 para que nos dé menos 0,5. 0 dividido 1 para que nos dé 0. 1 dividido 1 para que nos dé 1. 1 dividido 3 para que nos dé 0,3 periódico. Y 53 dividido 45 para que nos dé 1,17 periódico. Antes de seguir con nuestra demostración, tenemos que recordar que era una fracción irreducible o no simplificable. Una fracción irreducible era cuando tanto el numerador como el denominador no tenían múltiplos en común. Esto quiere decir que esos dos números tienen que ser coprimos, no tienen que tener múltiplo en común. Pero ¿qué pasa con la fracción 6 octavos? Tanto el 6 como 8 tienen en factor común el 2, por lo tanto se puede simplificar esa fracción simplificando o dividiendo tanto el numerador como el denominador por ese factor común, que en este caso es el 2. Simplificando entonces por 2 nos queda que 6 octavos es lo mismo que 3 cuartos. Ahora bien, tanto el 3 como el 4 no tienen múltiplos en común, quiere decir que el 3 y el 4 son coprimos, por lo tanto la fracción es irreducible. Que sabemos que es una fracción irreducible, puse ahí tres opciones de fracciones irreducibles, o sea, tres posibilidades. La primera es que el numerador sea par y el denominador sea impar, que el numerador y el denominador sean impares, o que el numerador sea impar y el denominador sea par. ¿Por qué no está la opción de que el numerador y el denominador sean pares? Porque si los dos son pares, entonces son múltiplo de 2, por lo tanto se van a poder reducir o simplificar. Voy a poner ahora un ejemplo de cada uno. Vemos ahora una posibilidad de cada uno. 2 tercios por la primera posibilidad, 5 séptimos por la segunda posibilidad y 3 cuartos por la tercera posibilidad. Vemos ahí tres ejemplos de fracción irreducible con las tres distintas posibilidades. Para seguir con nuestra demostración necesitamos tener en cuenta las siguientes condiciones. Si A, o sea, si un número es par, entonces A cuadrado es par. Si A, o sea, un número es impar, entonces A cuadrado es impar. Esto nos va a ayudar mucho para poder seguir con nuestra demostración. Antes de seguir con nuestra demostración,
tenemos que tener en cuenta esta última condición. Si un número es par, se puede escribir como 2 por k. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un número par, lo puedo escribir como 2 por otro número. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. El 10. 10 es un número par. Entonces, ¿lo puedo escribir como 2 por algo? Y sí, porque es par y es una propiedad que tienen los números pares. Al 10 lo puedo escribir, por ejemplo, como 2 por 5. Y así puedo hacer con todos los números que son pares. Por ejemplo, el 14. El 14 lo puedo escribir como 2 por 7. O también como el 8. El 8 es par, entonces lo puedo escribir como 2 por 4. Y así con todos los números pares. Se pueden escribir de la forma 2k. Vamos a empezar de una buena vez a demostrar el teorema. Tenemos que demostrar que raíz de 2 no es un número racional. Pero acá voy a hacer todo lo contrario, o sea, voy a demostrar por lo absurdo. Voy a decir que raíz de 2 es un número racional. Entonces arrancamos de las siguientes hipótesis. La primera hipótesis, vamos a suponer que raíz de 2 es racional y también vamos a suponer que p es impar. Una vez aclarado esto, vamos a empezar a resolver. En el siguiente renglón, elevé al cuadrado ambos miembros. Por eso aparece ese elevado a la 2, esa potencia 2 en ambos lados. En el siguiente paso, la potencia 2 de la izquierda se simplifica con el índice de la raíz. Por eso me queda solamente el 2. Del lado derecho distribuí la potencia con respecto a la división, entonces me queda p cuadrado y q cuadrado. En el siguiente renglón multiplico en ambos miembros por q cuadrado. Entonces me aparece del lado izquierdo el q cuadrado y del lado derecho también el q cuadrado. Ahora bien, el q cuadrado que aparece a la derecha y aparece en el numerador se puede simplificar con el q cuadrado que tengo en el denominador. Por lo tanto, del lado derecho después me va a quedar p cuadrado, pero mientras del lado izquierdo tengo q cuadrado por 2. Y vamos a analizar eso. Del lado izquierdo tenemos que q cuadrado es un número que no conocemos cuál es, pero que está multiplicado por 2. Y pensemos eso, si un número está multiplicado por 2, yo sé que su resultado va a ser par. Eso más que obvio. Vamos a suponer que q cuadrado es 9. El resultado de 9 por 2 va a ser 18. Vamos a suponer que q cuadrado es 13. Por 2 nos va a dar 26, o sea, siempre eso va a ser par. Ahora bien, dijimos que nosotros partimos de la hipótesis de que p es impar. Y vamos a recordar unas de las condiciones que hablamos antes de empezar la demostración. Si un número es impar, entonces n cuadrado es impar. Por lo tanto, tengo una igualdad en donde un número es par es igual a un número impar. Y sabemos que eso es imposible. Entonces, nuestra hipótesis que planteamos es un absurdo. O sea que eso no puede ser. Lo que estamos tratando de demostrar ahí es que p no puede ser impar. La demostración que hicimos recién nos sirvió para decir que p no puede ser impar. Entonces, ahora vamos a partir de otra hipótesis, en donde raíz de 2 es racional, que p es par, y que si p es par, lo puedo escribir como 2k. Esa era una condición que también teníamos antes. Pero también tenemos que recordar que si p es par, entonces q es impar. Acuérdense que p y q tienen que ser una fracción irreducible. Y si q es par y p también, entonces la voy a poder reducir porque sería un múltiplo de 2. Entonces, si p es par, q obligatoriamente tiene que ser impar. Empecemos a trabajar esto. Tanto en el segundo renglón hicimos lo mismo que anteriormente, elevamos al cuadrado, después simplificamos la potencia 2 de la izquierda con el índice y nos quedó el 2 del lado izquierdo. En el lado derecho distribuimos la potencia con respecto a la división. En el otro paso multiplicamos en ambos miembros por q cuadrado. El de la derecha, que está en el numerador, se simplifica con el denominador, por lo cual nos va a quedar p al cuadrado y del lado izquierdo q al cuadrado por 2.
Y ahora nos vamos a detener a analizar esto. Para analizar esto, lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestra tercera hipótesis. Nuestra tercera hipótesis, acordemos que era que si P es par, entonces la tercera condición que pusimos es que P se puede escribir como 2 por K. Eso es lo que hice. En vez de escribir P al cuadrado, puse 2 por K. Si analizamos eso, nos quedaría lo siguiente. Q cuadrado por 2 es igual a 2K al cuadrado. Lo que hice en el paso siguiente fue distribuir la potencia 2 de la derecha con respecto a la multiplicación. Por eso me queda 2 al cuadrado y Q cuadrado. En el tercer renglón resolví el 2 al cuadrado, por eso me quedó 4. Y en ese renglón simplifiqué, o sea, dividí en ambos miembros por 2. Este 2, si los dividí por 2 me va a dar 1, por eso desapareció. Y este 4 dividido por 2 me va a dar 2. Ahora bien, vamos a trabajar eso. La segunda hipótesis dice que si P es par, Q obligatoriamente tiene que ser impar. Bueno, si Q es impar, vamos a recordar una condición que hablamos antes. Si un impar está al cuadrado, su resultado va a ser impar. O sea que el término de la izquierda es impar. Del lado derecho tengo un 2 por un K cuadrado. No me importa cuánto da K cuadrado, pero lo está multiplicando por 2. Eso me va a convertir en ese término en un número par. Y llegamos a otro absurdo en donde un impar es igual a un par y eso no se puede hacer o no se puede dar. Llegamos así al final de nuestra demostración. Nosotros partimos de que raíz de 2 puede ser igual a P sobre Q. ¿Sí? Y dijimos que P sobre Q, para que sea una fracción irreducible, tenía tres opciones. Que sea impar o impar, que sea impar o par, o que sea par e impar. Vimos en la primera demostración que P no puede ser impar. Por lo tanto, las dos primeras opciones quedan descalificadas, porque P no puede ser nunca impar. Y en la segunda demostración por el absurdo, dijimos que si P es par, Q tiene que ser impar. Pero si suponemos eso, también llegamos a un absurdo. Por lo tanto, como raíz de 2 no puede ser ninguna de las formas P sobre Q, raíz de 2 no es un número racional. Con esta demostración abrimos un nuevo campo numérico que es el de los números irracionales. Y raíz de 2 es un número de ellos. Así que llegamos al final de nuestro video obteniendo la siguiente conclusión. La conclusión a la que llegamos es que raíz de 2 no se puede escribir como P sobre Q, por lo tanto no es un racional. Y llegamos así a que raíz de 2 es un número racional. Espero que les haya gustado el video, espero que me puedan entender o me hayan entendido. Cualquier cosa dejen un comentario en el video para poder mejorar obviamente y así poder demostrar otra cosa. Les mando un saludo y muchas gracias.